capítulo 27 de Primero de Samuel, David en la desesperación. Continuamos en la tercera división del libro de Primero de Samuel, que va de los capítulos 16 al 31, donde vemos la unción de David y la espera a su reinado, el rey de la elección y la selección de Dios. Y ahora contemplaremos a David en la desesperación. En la continuidad de nuestro estudio, estamos entrando a contemplar los capítulos finales de esta maravillosa y fructífera historia del primer libro de Samuel, donde hemos visto la vida de Samuel, el último de los jueces, y estamos desarrollando la vida de Saúl, el primer rey de Israel, y también la primera parte de la carrera de David. Es así que veremos los desenlaces de los eventos de estos dos grandes personajes dados en la palabra de Dios y sacaremos estupendas enseñanzas para nuestra vida. Leemos en 1 Samuel capítulo 27, verso 1 al 4, donde vemos a David entre los filisteos. Verso 1, dijo luego David en su corazón: al fin seré muerto algún día por la mano de Saúl. Nada, por tanto, me será mejor que fugarme a la tierra de los filisteos, para que Saúl no se ocupe de mí y no me ande buscando más por todo el territorio de Israel, y así escaparé de su mano. Verso 2, se levantó pues David, y con los 600 hombres que tenía consigo, se pasó a Aquis, hijo de Maoc, rey de Gat. Verso 3, y moró David con Aquis en Gat, él y sus hombres, cada uno con su familia. David con sus dos mujeres, Ahinoam jezreelita, y Abigail, la que fue mujer de Nabal, el de Carmel. Verso 4, y vino a Saúl la nueva de que David había huido a Gat, y no lo buscó más. Aquí se registra uno de los pocos fracasos de David. Huyó a los filisteos para protegerse de Saúl, pero fue descubierto su espíritu. Esta situación le hizo temer. Sin embargo, en el desierto él fue muy audaz. La incredulidad da como consecuencia el miedo y el fracaso. Cuando perdemos la vista de Dios, nos convertimos en medrosos. Así también hoy en día, cuando los santos de Dios no pueden soportar la continua persecución que origina la separación y se unen a los filisteos, es decir, a la formalidad cristiana. Estas palabras de David no fueron palabras de fe, porque no estaban de acuerdo con la voluntad de Dios. La voluntad de Dios para David fue que reinase como rey en lugar de Saúl. Por lo tanto, tenemos que concluir también que tampoco David fue guiado por el Señor para ir a la tierra de los filisteos. Ahora nos preguntamos, si David estuvo fuera de la voluntad del Señor, ¿por qué Dios lo protegió y le concedió su deseo de ser librado de la persecución de Saúl? Leemos en 1 Samuel capítulo 27, verso 4. Y vino a Saúl la nueva de que David había huido a Gat y no lo buscó más. La respuesta se encuentra en entender que las personas de fe, las personas piadosas, no son personas perfectas ni sin fallas. Pero vemos en David, a pesar de todo esto, el trato de Dios para con él. David moró en Siclag, que significa envuelto en el dolor. Esto habla de la presión de las circunstancias. Nos preguntamos cómo David podía olvidar su experiencia del capítulo anterior. Pero nosotros también aprendemos que a pesar de que se puede tener una gran victoria un día, también puede encontrarse con el avance desalentador al día siguiente. Después de años de experiencia, nos enteramos de la verdad de la declaración de Pablo, que nos dice: por fe andamos, no por vista. Nuestros sentimientos cambian con las circunstancias, sin embargo la fe nos mantiene en el equilibrio exacto. En verdad vemos que este intervalo en la vida de David se registra para nuestro aprendizaje y para nuestro beneficio. Aunque David no tuvo la victoria sobre sus sentimientos, no obstante, en todo esto se hizo obediente y Dios lo amó, como se lee en el versículo 8. Y subía David con sus hombres y hacían incursiones contra los gesuritas, los gesritas y los amalecitas, porque estos habitaban de largo tiempo la tierra, desde como quien va a Sur hasta la tierra de Egipto. Saúl no había dado muerte a los amalecitas, pero David los mató a todos. Siempre estaba del lado de Dios. Así que cuando medimos, debemos hacerlo por el estándar de Dios y no del hombre. Esta experiencia de David no era tan mala como aparece en la superficie. En su aspecto dispensacional, David aquí es un tipo del remanente de Israel en el tiempo del fin. Las naciones estarán en contra de ellos y buscarán vehementemente su aniquilación. Este grupo será respetable en una situación desesperada y buscará una vía de escape. Aunque su corazón estará bien, sus cabezas se pronunciarán momentáneamente hasta que el Señor
realmente les demuestre que Él los ama y los protegerá de la embestida del mal. Seguimos la lectura en 1 Samuel capítulo 27, verso 12. Y Aquis creía a David y decía: Él se ha hecho abominable a su pueblo de Israel y será siempre mi siervo. Las religiones formales del mundo están encaminadas a obligar al remanente y reducir el cumplimiento de la esperanza en su Mesías, pero será en vano, porque Dios es por su pueblo. Así también en lo espiritual, aún la persona más fiel, más piadosa, de vez en cuando falla en andar según la dirección del Espíritu en algunas partes de su vida. Al contraste, la palabra de Dios nunca falla. Es la verdad ahora y por los siglos. Por eso la palabra de Dios debe ser siempre nuestra norma de lo que es correcto y de lo que no lo es. David aún fue un hombre de fe, tenía un corazón conforme al corazón de Dios, aún fue caracterizado por piedad y justicia. Cuando huyó a la tierra de los filisteos, no dejó de adorar o de servir a Jehová. Sin embargo, en cuanto a dónde irse luego, falló por no buscar la dirección del Señor. No obstante, Dios protegía a David y con paciencia y ternura le guió una vez más a su voluntad. La dirección del corazón de David no cambió. No es que David se rebeló contra la voluntad de Dios, sino que simplemente falló en buscarla y entenderla en este aspecto de su vida. La palabra de Dios enseña que el pueblo de Dios puede poseer un corazón que se inclina hacia Dios o lejos de Dios. Leeremos algunas referencias donde hallamos que la dirección de corazón del individuo caracteriza su vida en general. Leemos en Josué capítulo 24, verso 23. Quitad, pues, ahora los dioses ajenos que están entre vosotros, e inclinad vuestro corazón a Jehová, Dios de Israel. Primera de Reyes capítulo 8, verso 58. Incline vuestro corazón hacia Él, para que andemos en todos sus caminos y guardemos sus mandamientos, y sus estatutos y sus decretos, los cuales mandó a nuestros padres. Salmo 119, verso 36. Inclina mi corazón a tus testimonios y no a la avaricia. Isaías capítulo 29, verso 13. Pues dice el Señor: porque este pueblo se acerca a mí con su boca, pero con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí, y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. Mateo capítulo 15, verso 8. Este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Si como David uno tiene un corazón inclinado hacia Dios, su vida será caracterizada generalmente por la piedad y la obediencia. Si uno tiene un corazón inclinado lejos de Dios, será caracterizada generalmente por pecado y carnalidad, como Saúl. Sin embargo, es posible que uno que tiene un corazón inclinado hacia Dios y que es caracterizado generalmente por la fe y la obediencia, esté fuera de la voluntad de Dios en ciertos aspectos o parte de su vida. Por ejemplo, vemos la experiencia de Elías en 1 de Reyes capítulo 19, verso 1 al 10, en lo cual usted puede leer. Allí hallamos que él huyó por miedo de la presencia de Jezabel. En cuanto a aquella acción específica, estuvo en desánimo porque fue de tal manera aquella persecución de Jezabel que se halló cansado y con deseos de no querer vivir ya más. Dios no oyó esa oración y trató con el profeta y el desánimo que él llevaba. Sin embargo, aún él fue un hombre de fe con un corazón inclinado a Dios. Ya que temía a Dios, Dios le cuidaba aún estando en desánimo, pero poco a poco le guió hasta volver donde debía haber estado y a hacer lo que debía haber hecho y estado haciendo. Abraham es otro ejemplo de un hombre de fe, quien fue protegido por Dios, aunque en una parte de su vida se equivocó de la voluntad del Señor. Ustedes pueden leer en Génesis capítulo 12, verso 10 al 20, donde nos dice que él descendió a Egipto. Así, entendiendo esta verdad de que individuos de fe pueden errar la voluntad de Dios de vez en cuando, nos va a ayudar en dos maneras. Primero, nos va a ayudar a no sorprendernos al punto de desanimarnos al ver a individuos piadosos fracasar de la voluntad de Dios en una parte o experiencia de su vida. Segundo, nos ayudará a ser diligentes, permitiendo al Espíritu Santo examinar cada parte de nuestra vida propia. Leemos en Salmo 139, versos 23 y 24. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Verso 24. Y ve si hay en mí camino de perversidad y guíame en el camino eterno. Esta es la petición de los creyentes fieles. Los que andan por fe reconocen que no son sin falla,
Es por eso que se rinden continuamente al examen del Espíritu Santo y la corrección del Señor a través de su bendita palabra. Es así que, dependiendo del Señor, hallamos siempre la victoria. Los carnales como Saúl, al contraste, no temen al Señor y se rebelan contra la voluntad de Dios vez tras vez tras vez. Dios no protegía a Saúl en su rebelión y aún rehusó contestar sus oraciones. 1 Samuel capítulo 28, verso 6 nos dice: y consultó Saúl a Jehová, pero Jehová no le respondió ni por sueños, ni por Urim, ni por los profetas. Qué gran diferencia hubo en las consecuencias del error de David en ir a la tierra de los filisteos y la rebelión continua de Saúl. Importa hacia qué o hacia quién uno inclina su corazón. Leemos en Proverbios capítulo 3, versos 5 al 7. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Verso 6. Reconócelo en todos tus caminos y él enderezará tus veredas. Verso 7. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal. Uno que teme al Señor reconocerá su error y volverá al camino recto siempre. En la continuidad del relato en 1 Samuel capítulo 27, versos 5 al 12, hallamos que aunque David huyó a la tierra de los filisteos, él fue diligente en separarse de los filisteos y pidió vivir en una ciudad aparte. Vivimos en este mundo y conducimos actividades comerciales con los que es del mundo, pero es preciso recordar que no somos del mundo, sino que somos separados de ellos. Pueden leer 2 Corintios capítulo 6, verso 14 al 18. Poseemos distintas normas de vida y diferentes motivos por lo que hacemos y decimos. Tenemos que andar conforme a la palabra de Dios respecto del mundo, y si no lo hacemos, vamos a empezar a adoptar sus maneras y sus hábitos. David se separó de los filisteos y se juntó con su propio ejército. Nosotros también debemos ser diligentes en congregarnos con nuestros hermanos en Cristo, congregándonos juntos en el nombre de Jesús para alabar al Señor y estudiar su palabra bendita, en donde encontramos refugio, limpieza de la influencia y la suciedad de este mundo. Seguimos el relato en 1 Samuel capítulo 27, versos 8 y 11. Y subía David con sus hombres y hacían incursiones contra los gesuritas y los gerritas y los amalecitas. Verso 11. Ni hombre ni mujer dejaba David con vida para que viniesen a Gad, diciendo: no sea que den aviso de nosotros y digan: esto hizo David. Y esta fue su costumbre todo el tiempo que moró en la tierra de los filisteos. Mientras estaba en la tierra de los filisteos, David hacía la voluntad del Señor. Estas naciones fueron los enemigos de Jehová y de su pueblo, y el juicio justo de Dios contra ellas había sido anunciado muchos años anteriores. Pueden leer en Deuteronomio capítulo 7, verso 1 al 11. Leemos en Hebreos capítulo 10, verso 24. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Verso 25. No dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. David personalmente estaba pasando por un tiempo muy difícil en su vida, pero con todo eso no dejó de luchar la buena batalla, no dejó de servir a Jehová. El hecho que con cada paso y cada experiencia, David está aprendiendo poco a poco cómo ejecutar su fe, cómo ponerla en acción. La clave de la victoria en tiempos de prueba es siempre ocuparse en la obra del Señor. No ayuda a nadie, incluyendo a sí mismo, estar ocioso o sentir lástima por sí mismo por esta situación que está padeciendo. Una buena recomendación leemos en 1 Corintios capítulo 15, verso 58. Así que, hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Que el Señor nos ayude a depender siempre de su voluntad y nos fortalezca cuando estemos pasando por duras pruebas, para recordar que de Él viene la victoria. El Señor bendiga ricamente a cada uno. Amén. Hola, los saludamos de parte del canal El Evangelio de la Gloria. Los invitamos a suscribirse a nuestro canal de YouTube y activar la campanita de notificaciones para que les llegue toda la nueva info a medida que subimos cada video. Dios les bendiga ricamente.